arte, cultura, ciencia, tecnología, esta cultura del encuentro que nos convoca alrededor del Pacto Educativo Global. Hoy nos visita Roberto Pavés, es el director del área de educación de la Conferencia Episcopal Chilena. Y aquí estamos en este nuevo espacio de Creo TV, un espacio para reflexionar, para trabajar, para construir con responsabilidad al Pacto Educativo Global. Este pacto que como Iglesia nos llama, nos convoca y nos invita a ser parte en primera persona de aquello que nuestro querido Papa nos pide. Y nos acompaña Roberto Pavés, que es el director del área de educación de la Conferencia Episcopal Chilena. Hola Roberto, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Hola, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de poder dialogar en torno a un tema tan trascendente como el que tú estás planteando. Roberto, haciendo un poco de historia, y no mucho, pero allá por el 2019, el Papa vuelve a convocarnos, vuelve a pedirnos que como miembros de esta iglesia, de esta comunidad, de escuela, trabajemos en pos de la reconstrucción de un pacto educativo global. ¿Cómo vive el área de educación de la Conferencia Episcopal Chilena este llamado? Mira, lo hemos acogido como un gran desafío, sin duda, y muy atingente a la realidad. Yo creo que la invitación que hace el Papa Francisco responde a que precisamente este pacto se quiebra en algún momento porque a lo mejor hemos sido tremendamente utilitaristas en las formas de llevar la educación adelante. Y nos invita más que nada a poder pensar y ver cómo integramos la realidad chilena, en particular la realidad latinoamericana, en el quehacer, en su conjunto, con todos los desafíos que esto involucra, para dialogar también con las ciencias, con la cultura, con las diferentes instancias que nos permitan responder efectivamente y tener una educación de calidad y que dé respuesta al quehacer nacional, internacional, pero fundamentalmente que nos colabore y podamos colaborar en construir una sociedad más justa y podamos colaborar también para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes encuentren la felicidad, que es fundamental. Sabemos que la realidad en Latinoamérica y obviamente que Chile como parte de esa realidad tiene su propia coyuntura y entendemos que este llamamiento no solamente es para la escuela católica, sino básicamente, y no solo para la educación, sino para las artes, las ciencias, la tecnología. ¿Cuáles son los proyectos en los que hoy, desde el área de educación, se están trabajando y ya se están realizando los aportes al pacto educativo luego de aquel llamamiento de 2019? Mira, fundamentalmente yo quisiera relevar aquí en Chile nosotros el año pasado logramos, después de un arduo trabajo, levantar un nuevo programa de educación religiosa escolar católica, cuya tal vez el acento fundamental es que hemos planteado un trabajo interdisciplinario, es decir, cómo nos relacionamos con el resto de la ciencia, con el resto de las asignaturas, de tal manera que colaboremos en una educación integral de los niños y niñas. Ahora, el trabajo del año pasado nosotros lo enfocamos, lo apuntamos también a todo el tema de lo que es la inteligencia artificial, como y los desafíos que de allí se desprenden para el quehacer educativo católico y en general, no solo católico. Este año en la misma línea también con todos los desafíos medioambientales. Pero en el caso chileno, sin duda también con toda la situación de la contingencia sociopolítica que estamos viviendo, que no es menor, estamos viviendo una crisis que no se ha cerrado, una crisis que está en desarrollo aún, tal vez un poco ha bajado el nivel, la intensidad, las manifestaciones, por lo que es la crisis sanitaria o el tema de la pandemia, pero hay una crisis social que también es signo de que efectivamente hay búsquedas de la sociedad en las cuales tenemos que de una u otra manera dar respuesta y dejarnos desafiar por estas realidades. Como diría Francisco, ser capaces de ir a las periferias y desde allí servir, desde allí dejarnos interpelar y preguntarnos cómo podemos hacerlo mejor. No digo que lo hemos hecho mal, pero sí efectivamente qué podemos hacer mejor, cómo acentuar, cómo integrarnos, cómo no dejarnos interpelar por esas realidades. Qué interesante esto que plantea Roberto, básicamente cómo dejarnos interpelar, ¿no? Cómo damos respuesta o cómo empezamos nuevamente a construir ese tejido que los aportes de cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia y de esta comunidad y sobre todo en el aporte real en la educación.
Roberto, me gustaría escuchar un mensaje, una reflexión tuya para toda nuestra querida Latinoamérica, no solamente para Chile, donde sabemos que desde tu rol se trabaja con tu equipo de manera incansable, sostenida, con objetivos claros y realmente que son un ejemplo de equipo de trabajo a seguir como Conferencia Episcopal y sobre todo como área de educación. ¿Cuál sería tu mensaje o tu invitación para nuestros compañeros de Latinoamérica? Mira, fundamentalmente yo creo que tenemos que seguir tejiendo redes, creando redes de apoyo, porque efectivamente como iglesia en América Latina, como iglesia a nivel mundial, hemos prestado un servicio histórico muy bueno, pero puede ser aún mejor. En la medida en que nos dejemos interpelar por estas realidades complejas, no digo que sea fácil, yo creo que son realidades tremendamente complejas, pero debemos dejarnos interpelar para que la respuesta que demos en la colaboración que tenemos que hacer en beneficio de nuestros niños y niñas efectivamente sea más atingente, sea una respuesta actualizada, necesaria considerando este conjunto de desafíos que tenemos en América Latina y que tenemos en el mundo entero. Los invito y los desafío a que nos unamos, que juntos vayamos buscando caminos y respuestas comunes a aquellas situaciones que son comunes y que debemos de una u otra manera, inspirados en el Evangelio, dar respuesta al modo como da Jesús, de Jesús de Nazaret en su proceso de encarnación. Qué maravilla, gracias por tus palabras, Roberto, realmente son inspiradoras y nos motivan y nos invitan a trabajar y sobre todo a la luz de un evangelio que nos lleva a un Jesús presente, ¿no? A un Jesús vivo, real y sobre todo esto que planteabas vos y que se habla un poco con la cultura que el mismo Francisco nos convoca, que es la cultura del encuentro, entender y respetar a ese otro como un legítimo otro y hacerlo parte. Esa invitación y ese desafío son completamente necesarios para la escuela, primero que es escuela y luego escuela católica en toda Latinoamérica. Y para finalizar este espacio es la pregunta, ¿en qué cree Roberto Pavés? Yo creo en el ser humano que hemos sido creados por Dios con muchas capacidades, con muchas potencialidades, por lo tanto, creo en el hombre, creo en el ser humano como una instancia y con las capacidades para sobreponerse y encontrarse con el otro y encontrarse con Dios. Muchísimas gracias, Roberto. Realmente es un placer escucharte. Un saludo para vos y para toda la comunidad chilena.